Buenos días, maestra. El día de hoy le voy a exponer mi presentación de la narrativa pedagógica y la reflexión de la práctica docente innovadora. Para esto hice una pequeña presentación de unas 7 diapositivas y para no perder más tiempo y aprovechar los 15 minutos, voy a pasar inmediatamente a la primera. ¿Qué sería esta? Quiero comenzar diciendo que durante la segunda jornada de prácticas profesionales tuve la oportunidad de integrarme de manera más activa a la dinámica escolar de lo que es una telesecundaria. Como usted bien sabrá, esta experiencia se desarrolló durante la semana del 8 al 12 de diciembre del 2025 y pues estuve practicando en diferentes campos formativos, pero me enfoqué en el campo formativo de lenguajes para poder hacerlo de mi diario y abarcar lo que se va a tratar en estas presentaciones. Quiero mencionar también que el contexto escolar presentó diversas situaciones que influyeron directamente en el desarrollo de las clases, como por ejemplo, los torneos deportivos, que hubo bastantes, todos los días hubo un torneo deportivo, hubo suspensiones parciales, como por los cierres de carreteras, por ejemplo, y también por días festivos, los permisos sindicales y también la ausencia de algunos docentes titulares, que esto conflictó un poco mi práctica, que ya se lo he mencionado también en mi diario. Esas circunstancias pues también provocaron que la planeación tuviera que ajustarse constantemente, lo que me permitió de cierta forma enfrentar escenarios reales de la práctica docente en una telesecundaria, porque sabemos que no todo sale bien y que esas cosas suelen ocurrir muy seguido ya en la práctica como tal, ya uno laburando. Yo considero que este contexto fue clave para pues, comprender que el trabajo docente no se limita al aula, sino que está condicionado por factores institucionales y organizativos y sociales que requieren la flexibilidad y dispositivos para una capacitación mejor. Pasando ahora a la siguiente presentación, quiero decir que el propósito principal de la intervención fue que los alumnos utilizaran pues, el lenguaje de manera más creativa e intencional. Esto para que puedan reconocer sus características estéticas y, bueno, que puedan comunicarse dentro de diferentes contextos de la vida cotidiana. No como hablan aquí dentro de la escuela, van a hablar allá afuera, o incluso sí lo hacen, pero, pues, tienen que aprender que hay que comunicarse de diferente manera en diferentes círculos que tengan. También a través de esas actividades se fomentó pues un análisis de la lectura y producciones escritas. También se buscó que los estudiantes no solo reprodujeran información, sino que la comprendieran y que la reflexionaran sobre el uso que le podrían dar al lenguaje como una herramienta para expresar ideas, emociones y experiencias propias, que es como lo mencioné anteriormente. Desde mi formación como docente en telesecundaria, esta intervención yo considero que fue significativa porque me permitió poner en práctica estrategias didácticas o incluso reflexionar sobre mi rol frente al grupo que claramente podría mejorar mucho. Hay cosas que yo considero que todavía pueden ir a más. Y también reconocer pues, la importancia de diseñar actividades que realmente conecten con los intereses y necesidades del alumno. Cosa que en la primera jornada de prácticas considero que no se fomentó demasiado, pero en base a esa experiencia que llevé, es que pude mejorar mucho más mi segunda semana, donde implementé actividades que considero que sí me ayudaron mucho más a conectar con el alumnado, con los chicos y chicas. Ahora, pasando a la siguiente presentación, pues yo puedo decir que las actividades se desarrollaron de manera progresiva. Iniciando casi siempre, bueno, siempre iniciaba con un video detonador que iba acompañado de unas preguntas diagnósticas, las cuales pues me permitían activar los conocimientos previos en los alumnos y además orientar su atención hacia el tema. Esto resultaba beneficioso en algunos puntos, no siempre, porque a veces eran muchas preguntas, lo que hacía era disminuirlas para que fueran las más importantes y que los alumnos no se aburrieran de estar contestando pues todo el tiempo. Posteriormente a esto se realizaba una lluvia de ideas donde los estudiantes podrían compartir palabras que utilizaban comúnmente en su vida diaria o favoreciendo y participando en el intercambio de ideas. Esto fue algo que yo realicé en una de mis planeaciones
que creo que es la última, si no me equivoco, de lenguajes, donde se generó esto de la lluvia de ideas para que pudieran reconocer palabras. Y la verdad, en la práctica me funcionó bastante porque sí hubo participación, sí hubo interés por parte de los alumnos y había incluso palabras que ni conocía claramente desde el respeto, les había dicho que me dijeran palabras que no fueran antisonantes. Así que hicimos una lluvia de ideas que yo considero que salió muy beneficiosa. También se trabajó con la lectura de poemas provenientes de distintas regiones del país, apoyándome en presentaciones elaboradas en Canva. Esto facilitó mucho las cosas porque pude habérselos hecho en un Word, por ejemplo, ahí mismo, pero el hecho de que usara un Canvas hizo que se viera más llamativo y la mayoría de alumnos eran visuales, así que esto benefició para que la atención fuera mejor captada. ¿Qué pasa? Que a veces tenía que estar cambiando constantemente la diapositiva porque algunos no acababan, otros les faltaba un poco, entonces sí se tardaba más, es el único malo, pero creo que benefició más de lo que pudo haber perjudicado. Lo que ayudó a captar, como mencionó, el interés del grupo y también pude usar recursos visuales que favorecían mucho la atención del alumnado. Como parte del trabajo académico, los alumnos elaboraron también tablas de análisis para identificar características de los poemas y finalmente desarrollaron productos como un poemario y un tríptico informativo. Esto es como se planteaba en el video detonador. También se les explicó cómo realizar cada uno de estos, sus características y cómo se los iba a pedir para que pudieran cumplir bien con el proyecto y en el proceso, pues claramente aprender, donde integraron aprendizajes abordados durante las sesiones pasadas. Estas dos cosas fueron los productos que entregaron. Muy bien, pasando a la siguiente diapositiva. Pues durante el desarrollo de la intervención experimenté diversas emociones propias del proceso de formación de un docente. O sea, sabemos que son emociones como muy intensas, a veces como nerviosismo, emoción, felicidad, frustración, claramente se vale. Y es como una ruleta de emociones que te sienta como de manera muy personal, así que es lindo, pero también como muy confuso el sentirte así cada vez que vas a practicar. En algunos momentos, la verdad, no voy a negar que me sentí nervioso y con estrés, principalmente cuando el tiempo no era suficiente para las actividades y no se desarrollaban como se habían planteado. Pero, pues, sin embargo, también hubo momentos de satisfacción al observar el interés que los alumnos tenían y además, en algunos casos, la calidad de trabajo que entregaban, que me parecían muy atractivos, muy bonitos, y me ponía a pensar, ¿acaso yo fui capaz de incentivar a un alumno para que hiciera una cosa tan buena? Y esos eran momentos en los que, pues, yo me emocionaba. Claro que también me frustraba mucho porque los tiempos siempre era un problema, los cambios de actividad, como mencionaba, perjudicaban mucho a la planeación y todo eso, así que, pues sí, no, hubo como un 50-50 ahí. Considero que esas experiencias, pues, me llevaron a tomar decisiones inmediatas, o sea, como a ser más seguro de mí mismo y saber cómo actuar en situaciones complicadas, como modificar, por ejemplo, actividades o solicitar apoyo a la maestra titular, lo cual fortaleció, en pocas palabras, mi capacidad de adaptarme. También considero que esas emociones forman parte del aprendizaje docente y contribuyen a la construcción de una mayor seguridad frente al grupo, cosa que, en parte, aunque no es un gran problema para mí, sí considero que podría mejorar más en ese aspecto. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, pues ya reflexionando sobre mi práctica, identifiqué que los principales aspectos a mejorar serían la claridad en las instrucciones, porque no siempre eran muy claras y esto sí era problemático en algunos momentos precisos que llevé durante mi práctica. Y también, pues, generó confusión y frustración en algunos alumnos. Y si no había una buena comunicación ahí, ¿cómo era posible que pudieran realizar adecuadamente el trabajo? Asimismo, pues también puedo observar que el interés y la participación del grupo estuvieron directamente relacionados con su estado físico y emocional. Algunos llegaban muy con sueño, algunos llegaban sin ganas. Entonces yo consideraba que había que animarlos y por eso implementé actividades como que para que se desestresaran en momentos como estos. En cuanto al uso de recursos audiovisuales,
comprobé que estos debieran integrarse de manera estratégica. No todo el tiempo iban a ver videos, no todo el tiempo iban a estar viendo imágenes, sino que quería que fueran utilizadas en momentos importantes y que no dependieran tanto de ese tipo de cosas. Así que por eso tampoco exageré como en mis primeras prácticas en semestres pasados donde sí metía muchos videos y vi que tal vez no era lo más adecuado, así que pues aprendizaje me llevé. Finalmente, la gestión del tiempo representó un reto constante, lo que pues me permitió reconocer la importancia de anticipar imprevistos y priorizar contenidos. Es por eso que mi planeación antes llevaba muchas actividades, en esta ocasión llevé menos y a pesar de eso faltó tiempo en algunos puntos. Yo creo que fue mayormente por lo de los cambios de actividades, que no sabía nada de esto hasta que el mero día resulta que nos dijeron que iba a haber cambios de actividades durante toda la semana con los torneos estos. Así que sí se complicó un poco y tampoco quise robarle tiempo a la maestra y por eso no le pedía de que me da una hora de su clase y así, porque al final de cuentas quiero respetar el horario que le corresponde a ella y ya si ella le nace, pues muy bien. Qué bueno que me dé algo de tiempo extra para yo realizar mis prácticas. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, los resultados pues fueron en su mayoría positivos, ya que pues, los alumnos lograron elaborar los productos de manera creativa y que evidenciaban la comprensión de los aprendizajes abordados. Esto no solamente fue con algunos chicos, sino que la mayoría logró adquirir los conocimientos que se tenían previstos. Puedo pensar que como eran de tercer grado, era más fácil que aprendieran cosas porque los de primero y segundo son más inquietos y se les complica mucho más retener la información. A los de tercero les da flojera simplemente, pero se les facilita mucho más comprender al punto al que quiere llegar con el tema que se está tratando. Así que puedo decir que como un 70-80% de los alumnos comprendieron y entregaron productos muy bonitos que de hecho hoy en día pues todavía conservo. A lo largo de las sesiones también se observaron una participación progresiva y un mayor interés de las actividades, especialmente aquellas que involucraban el uso de recursos visuales, como menciono, ya que los alumnos eran mayormente visuales y el trabajo colaborativo les encantaba trabajar en equipo. Lo que pasa es que sí, a veces trabajaban más lento por ello, pero les encantaba y yo pues no tenía problema en que trabajaran con equipo mientras entregaran el trabajo a tiempo. Mm, Claramente, pues existieron dificultades en la organización del tiempo, nuevamente, y los avances en la exposición oral y escrita de los alumnos reflejaban aprendizajes significativos derivados de la intervención. Esto porque, por ejemplo, escribían a veces muy mal, pero yo los apoyaba para decirles, oigan, pues de esta manera, aquí se acentúa cierta palabra, aquí necesitamos meter más entonación, hay que cuando tenía que exponerles, daba siempre les daba una retroalimentación y considero que a los alumnos sí les funcionaba, porque cuando volvían a exponer, mejoraban aspectos como esos, o los siguientes equipos tomaban nota y mejoraban ese aspecto. Así que es algo que sin duda voy a seguir haciendo porque creo que la retroalimentación activa es muy importante en los alumnos. Ahora, pasando ya a la última presentación y por el tiempo que me queda, puedo decir que como conclusión esta experiencia reafirmó la importancia de mantener una planeación flexible que se adapte a las condiciones reales del contexto escolar, porque al final de cuentas no puedes llevar una planeación que no vaya a ser acorde o que vaya a funcionar con el grupo. Tienes que llevar una planeación adecuada al propio grupo, porque si no, no van a aprender, los niños se van a frustrar, tú te vas a frustrar y la verdad no se va a lograr nada. Es muy importante que sea adecuada. También aprendí que dar indicaciones claras y precisas es fundamental para evitar confusiones y favorecer el aprendizaje. Como menciono, si los alumnos no entienden lo que van a hacer, no van a hacer bien el trabajo. Y tú, es injusto que los califiques mal, porque en primer lugar tú no creaste este puente con el alumno. Así que es muy importante dar bien las indicaciones. Y si no lo entendieron, volverlas a repetir y así constantemente. También puedo decir que comprendí que el cierre de la clase es una fase esencial para consolidar los aprendizajes y dar sentido al trabajo. Es muy importante también dar un buen cierre que conecte o que te ayude a conectar la clase del día siguiente y así se genera un aprendizaje consecutivo y no de muy separado que nada que ver con lo anterior.
Ya finalmente, pues puedo decir que esta jornada de prácticas influyó de manera pues muy significativa en mi formación profesional. Creo que es de las que más me ha apoyado, o sea, siento que he aprendido bastante en esta práctica docente y me ayudó mucho a identificar con mayor facilidad que hay muchas cosas, o sea, me ayudó a identificar qué es lo que necesito mejorar. Sin duda ya sé qué es lo que tengo que mejorar, pero necesito encontrar el modo y el camino para hacerlo. Em, y pues sí, pues me sirvió como tal para reflexionar sobre mi práctica y fortalecer mi identidad como un futuro docente de telesecundaria. Así que, sin duda, el haber hecho este tipo de diario para enfocarme en una materia y usar mis puntos a mejorar como un índice de o sea, para cuantificar el avance que he tenido me ayudó bastante y creo que esas prácticas, si vuelve a tocarme en un contexto complicado, porque a conversar de mi compañera, mi grupo era muy, muy mal, muy revoltoso, creo que podría aplicar mucho lo que ya aprendí para la siguiente. Muy bien, eso sería todo. Agradezco mucho su atención, maestra, y gracias por ver mi video. Adiós.